Hola, soy Trollino, estoy en la casa de un señor llamado Crash y Dave junto con Timba, Víctor, Willy Perro, Lina, Mini Marvin. Estos se hallan para lanzar guisantes y girasol. No puedo creer lo que pasó, te contaré mi historia. Era un día normal en donde estaba con los demás compas y estábamos jugando Minecraft y nos estábamos burlando de Esparta porque no sabía nada del juego y de inmediato este se desconectó. Nos volvimos a conectar y veo que no estaban ni Esparta ni Raptor. Los demás tomamos la decisión de ir a buscarlos a su casa para ver qué pasaba porque no se conectaba. Al llegar se ve una revoltura de gente murmurando y llorando porque en las noticias decían hoy en el reportaje se encontraron 3 muertos en los cuales eran Rius, Raptor y Silvio. No podía creer que 3 amigos hayan muerto. Estábamos desconcertados sin saber por qué no encontrábamos las razones de sus muertes, así que llamé a Mike y a Willy Perro para comer y alguien tocó la puerta. Llegaron Mayo, Casimocho, Alex y Emi, que también estaban preocupados por las muertes de los demás. Los invitamos a comer con nosotros y platicar y poder dialogar lo que podría haber pasado con ellos. Nos despedimos para tranquilizarnos y cada uno se fueron para su casa. A todos se les veía la cara de preocupación. Mientras descansaba en mi alcoba escuchaba gritos y motosierra, pero al escucharse tan suave pensaba que era alguien que estaba viendo una película y seguí durmiendo. Cuando me desperté y prendí la televisión y salió en las noticias que en la noche habían sucedido una catástrofe, 10 personas muertas y 5 de ellas eran mis compas, Mayo, Casimocho, Emi, Alexi y Ramcor. Los habían descuartizados, les cortaron las manos en varios pedazos y les volaron sus partes íntimas como si la persona que lo hizo fuera una enferma mental. De una llamé a todos para después nos reunimos todos los demás compas. Cuando nos reunimos vimos algo nos sorprendió y era Esparta con una risa macabra y con la camisa manchada de sangre. Le preguntamos qué pasó y él nos respondió que estaba preparando un delicioso pollo al horno. No lo vi muy convencedor, pero después de hablar nos fuimos a comer, pero Esparta seguía con una risa irónica. Yo pensaba que era una broma, pero después sacó un cuchillo y se abalanzó a Francisco y a Agapito y los mató de un solo chuzón. Los demás salimos corriendo de mi casa para el pueblo, pero lo malo era que habían más compas y no sabíamos qué pasaría con ellos, así que pensamos en regresar para recogerlos si habían sobrevivido. No sabíamos qué hacer, nos encontrábamos en un pueblo desconocido para nosotros. No podíamos quedarnos ya que no teníamos casa. Después un señor gato nos preguntó qué les pasa y nos dijo que podíamos quedarnos en su casa. Señor gato muy asustado por lo sucedido. Ya era el atardecer, llegamos a su casa y encontramos a varias personas que eran amigos de señor gato. Eran Florecita, Mini Marvin, Meroni, Sorta Katana y señor Juancho. Nos preguntaron quiénes son ustedes los compas y yo les contamos nuestra historia. Luego también se sorprendieron y prendieron la televisión y vimos que en las noticias decían que habían encontrado 4 personas muertas. Eran Rabito, Tomatito, Francisco y Agapito. Nos pusimos nerviosos ya que Esparta seguía matando a más personas y también decían que la nuez malvada estaba matando personas y plantas. Nos preguntamos eso y recordamos el juego de las plantas vs zombies, pero no habían zombies acá. Después escuchamos un grito. Vimos en la ventana era una nuez matando a plantas y a Sandy. Nos asustamos, íbamos a llamar a la policía pero el celular estaba apagado y nos tuvimos que quedar en la casa de señor gato. No podíamos dormir porque si todos nos dormíamos nos matarían fácilmente. Hicimos un pacto de vigilar por turnos y Víctor y Timba se quedaron a vigilar.
Nos despertamos y vimos que nadie había muerto. Volteamos a ver la ventana. Esparta y la nuez estaban matando a personas, plantas al frente de la casa. Esparta saltó y nos había encontrado. Señor Gato encontró una salida para que no nos vean, pero uno se debía quedar ya que había una palanca para abrir y cerrar y si nos encontraban moriríamos. Entonces, Acenix decidió quedarse y todos nos fuimos. Esparta encontró a Acenix y lo asesinó. Escuchábamos cómo gritaba de dolor y nos pusimos a llorar de cómo lo escuchábamos, pero lo hacíamos con silencio. Cuando salimos fuimos a la cuidad para recoger a los demás compas. Llegamos, pero no habían quedado tantas personas. Después vimos a Lina, Ela, Play, Betofi y Dani saliendo de un rincón y todos nos juntamos para hablar del caos que causó Esparta y la nuez. Crazy Dave nos estaba invitando a su casa para refugiarnos y le preguntamos cómo es que la nuez se volvió loca y él nos responde, una mañana las plantas estaban entrenando y la nuez no hacía nada y los demás le decían solo sirves para comer y quedarte ahí, y la nuez se enfureció y empezó a matar las plantas. Entonces nos refugiamos en la casa de Crazy Dave. Esparta y la nuez nos encontrarían y empezarían a matarnos, pero las plantas de Crazy Dave nos podrán defender. Empezamos a cuidar y a entrenar a las plantas para que nos defiendan en caso de que esos dos locos de Esparta y la nuez lleguen a matarnos. En las noticias vimos a más de nuestros amigos muertos, en los cuales eran Acenix, Mondongo, Flex Vega, Danicraft Tijón. Esparta y la nuez estaban matando a todos. Y dijeron que los vamos a encontrar y los mataremos y se reían de una forma que nos daba miedo absoluto. Intentamos escondernos en otro lugar, pero ya estábamos cansados. Crazy Dave nos llevaría en su auto pero no cabíamos todos y teníamos que dejar a unos cuantos, y los que se quedaron fueron, Mike Crack, Betofi, Maroni, Señor Juancho y Señor Gato. Los demás nos fuimos a otro lugar, era otra casa de Crazy Dave e íbamos a llegar pero faltaba combustible. Nos quedamos en la gasolinera. Esparta apareció y la nuez también. Intentamos escapar pero nos terminan dando tranquilizadores a todos y nos desmayamos. Cuando nos recuperamos todos estábamos nerviosos y preocupados. Esparta llegaba con bolsas de basura y eran las partes cortadas de Señor Gato, Señor Juancho, Betofi, Maroni, y nos quedamos asustados. Empezó a pegarle a Dani muy fuerte que hasta sangraba mucho. Lina dijo no lo hagas, yo ni Dani te hicimos nada. Esparta respondió y a mí que me importa tanto tú como ella John compás. Esparta seguía golpeando a Dani, pero Mike Crack aparece y las demás plantas también para ayudarnos. En ese momento Esparta soltó la navaja y la logré agarrar y empecé a desamarrar a todos para ayudar a nuestros amigos que nos estaban defendiendo, pero habían bombas que explotarían en 5 minutos. Nos fuimos, pero otros intentaron distraer a Esparta y a nuez para que nosotros escapáramos, y se escuchó la explosión. Nos fuimos a la casa de Crazy Dave para refugiarnos. Pero Esparta y la nuez se escaparon de morir y la policía los trasladó a un manicomio donde los encerraron por muchos años. Viviendo con mis amigos, Dani sigue en el hospital, ella encontró un trabajo, y Esparta y la nuez siguen en el manicomio. Aparece la persona que escribió la creepypasta.